Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí en este ciclo que estamos comenzando, donde con Gustavo Modernel, con Fernando da Silva, estamos llevando adelante esto. Somos tu voz, este programa que vamos a emitir los martes y los jueves a partir de la hora 21, minutos más, minutos menos, pero para intercambiar con ustedes los hechos más salientes que van dominando la atención, no solamente aquí en nuestro país, sino más allá de fronteras nacionales. Fernando, un gusto compartir contigo este programa. Bueno, muchas gracias para vos, Karina, y para Gustavo. Los saludos para los compañeros que nos van a seguir hoy y los vamos a estar esperando, como dijimos en el aviso previo, todos los martes y todos los jueves de 9 a 10. Y hoy contamos con la presencia de los comentarios de la señora Gabriela López, de Padres Responsables, ¿no? La red de padres responsables. Y ahora les vamos a contar por qué. Vamos a contar con la presencia suya, esta doctora, odontóloga, pero que nos va a dar su visión como mamá, en este caso. Vamos a abordar distintos temas en esta oportunidad, pero antes le damos la bienvenida a Gustavo. Gracias, Karina y Fernando. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Sin duda que van a ser temas muy interesantes que a todos nos preocupan, ¿verdad? Y bueno, y hoy es una buena oportunidad para poder quitar esas dudas, poder disipar y saber de primera mano qué es lo que realmente está ocurriendo en lo que tiene que ver los jóvenes, ¿verdad? Y bueno, día a día en cada programa ir conociendo las novedades de todo lo que va pasando para estar al tanto de una realidad que parece que debemos saber todos, aunque todos nos conocen. Desde hace un tiempo, y ustedes evidentemente que están involucrados en estos todos, de un modo u otro, aquellos que llevan sus chiquitos a la escuela, aquellos que llevan a sus adolescentes al liceo y se van informando sobre los temas que abordan. Y esto ha cambiado de un tiempo a esta parte de modo bastante radical. Y estoy hablando de lo que tiene que ver con la guía sexual. Todos nos hemos formado en materia de sexualidad, cada uno en sus instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, años atrás. Entendíamos lo que era la sexualidad desde el lugar biológico, desde el momento de la concepción de un bebé. Todos sabíamos cómo abordar esos temas. De un tiempo a esta parte ha habido una serie de mensajes casi rayando con la apología a la diversidad sexual. Diversidad sexual que siempre existió. Es decir, no estamos hablando de que hoy hay personas con diferentes matices en lo que tiene que ver con su propia identidad y con su elección sexual. Pero hasta hace un tiempo no era tema relevante porque a nadie le importaba el otro, cuál era su postura en este sentido. Y no había una necesidad de estar inculcando esto. Hoy nos encontramos con guías sexuales prácticamente que induciendo a nuestros chicos a interiorizarse sobre la homosexualidad, sobre el travestismo, sobre la disforia de género, etcétera. Hace algunos años, concretamente por allá por el 2012, ustedes recordarán, quizás, si siguieron las noticias, que se produjo una serie de homicidios, creo que 5 homicidios concretamente, en el año 2012 de travestis. En la vía pública, Ciudad Vieja, distintas ciudades capitales, especialmente del interior de nuestro país, cosa que antes no había ocurrido de este modo. Nunca se trató de que fuese un homicida serial, pero estos hechos se dieron de modo prácticamente que simultáneo con esta necesidad de incorporar la ideología de género aquí en nuestro país. Cada uno sacará sus propias conclusiones, ¿verdad? Gustavo ha hecho un estudio bastante exhaustivo con referencia al número de personas trans que hay en Uruguay, porque se hizo un censo específicamente dirigido a esto y tiene datos que estaría bueno que los compartiéramos. Sí. Primero que nada, quiero compartir con vos lo que estás diciendo, que una diferencia es la inclusión y otra es, pareciera que es el incentivo al cambio de sexualidad de los jóvenes, donde a través de diferentes proyectos se intenta
convencer más que aceptar la diversidad de género que hay y tratando de nombrar como inclusivo cuando en realidad va más allá de eso, ¿verdad? Bueno, uno de los datos que estuve recabando es que según el censo que se hizo en el año 2016, da de que hay 853 trans en Uruguay, ¿sí? Después, bueno, se llegó a un poquito más, entre 853 y 937 personas. Algo que me llamó mucho la atención es que la reasignación de sexo solamente el 1% la realizó y un 61% dice que no tiene pensado hacerlo. Hablamos de reasignación de sexo, es decir, personas que siendo hombres, por ejemplo, naciendo hombres, resolvieron o hacerse su tratamiento hormonal o directamente operarse, ¿verdad? Intervenciones quirúrgicas, bien. Y solamente el 15% se hizo alguna operación en su cuerpo, pero no lo que tiene que ver la reasignación de sexo, ¿verdad? Es decir, su aparato genital quedó tal cual estaba y de pronto se implantaron pechos. Exacto, o algo así. O bien. Utilización de hormonas. Correcto. Y bueno, y eso también marca algo importante en lo que tiene que ver esto que vemos hace poco que está ocurriendo, de querer incentivar prácticamente a que los niños puedan acceder a eso, siendo que los adultos que ya son trans y tienen definida su sexualidad, solamente el 1% decide hacer la reasignación de sexo. Cuanto más complejo puede llegar a ser para un adolescente que todavía no termina de definirse y no tiene decisión sobre lo que realmente quiere en la vida, ¿verdad? Bueno, datos. Fernando también ha estado investigando, especialmente con lo que tiene que ver al soporte financiero que se está otorgando ya también desde hace algún tiempo a través del Ministerio de Desarrollo Social, que ustedes sabrán tiene un área específica dedicada a la diversidad sexual. Y para ello se han otorgado, después que salió la tarjeta Uruguay Social para las personas en situación de vulnerabilidad, para aquellos que se encontraban prácticamente en la línea de marginales, una tarjeta pero especialmente para personas trans, ¿es así? Es verdad, desde septiembre del 2012 y el monto está estipulado con lo mismo que recibe una familia con un menor a cargo del MIDES, ¿no? ¿Verdad? Claro, porque hay distintas franjas. Están aquellos que cuentan con un hijo a cargo, que además perciben lo mismo que quienes no tienen ningún hijo. Después están aquellos que tienen más de un hijo a su cargo, hijos menores, y en este caso se duplica ese monto. Les decíamos, vamos a estar conversando entonces con Gabriela López, quien integra la red de padres responsables acerca de esto. ¿Por qué? Porque hace apenas unas semanas en el Parlamento Nacional se intentó, entre otras cosas, llevar a cabo esta votación por parte del Senado, especialmente de la ley trans se le conoce, en realidad es la ley integral de género, pero que incluye algunos artículos, concretamente el artículo 17, donde se posibilita a los menores de 18 años a realizarse o tratamientos hormonales o operaciones, cirugías, sin el consentimiento de sus padres, sí con el aval de un representante legal. ¿Quién es ese representante legal? ¿Cómo se estaría consiguiendo? Porque además lo aportan los propios que redactaron este proyecto de ley. Entre ellos, Miguel Suárez. ¿Recuerdan ustedes la única legisladora trans que hubo en nuestro país y que después finalmente terminó procesada por haber abusado de sus funciones como doctora en leyes? Pero esas son otras aguas y otro cantar. Vamos a hacer una pausa breve y enseguida vamos a tener el testimonio de la doctora Gabriela López. Les decíamos hace escasos segundos que íbamos a estar compartiendo nuestra mesa de trabajo con la doctora Gabriela López, pero en su rol de mamá, en su rol de integrante de la red de padres responsables. Buenas noches y gracias por estar. Y muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Gabriela. Para nosotros un enorme placer y especialmente para evacuar un montón de consultas que queremos hacerte. Inicialmente, ¿cómo surge esta red de padres responsables? En realidad la red surge por una iniciativa de varios padres
que empezamos a ver todo este tema de las guías, pero ya antes de esta última que hizo mucho revuelo, empezamos a ver que venía marcado por una perspectiva que era única, que no daba cabida a otro tipo de educación y que por lo tanto la laicidad, o sea, que justamente habla de la pluralidad, que es también algo de que se habla en la Ley de Educación del 2007, que tiene que haber pluralidad y visiones distintas, no se estaba respetando. Entonces empezamos a preocuparnos varios padres que nos empezamos a juntar y cada vez empezamos a hacer más y generamos una página web con escasos recursos porque realmente era la iniciativa, pero bueno, se fue juntando, tanto es así que cuando surge la guía del año pasado, la guía de educación sexual, la propuesta para docentes y maestros, hace un boom, ¿no? Esta red, y pasan por la red 40.000 personas. Y nosotros para hacer acciones concretas dijimos, bueno, vamos a hacer un petitorio para pedir a las autoridades de la enseñanza que se abra un camino donde los padres podamos decidir también en estos temas, donde antes la escuela, si bien los trataba, no influía con una visión puntual. Bueno, vamos a pedir que se abra espacio para otras visiones. Porque, a ver, me imagino que dentro de esas 40.000 personas hay papás de chicos que van a diversos centros educativos. Extremadamente diverso. Y en todos ocurre lo mismo. Exactamente. Y hay que aclarar, que es algo importante aclarar, que no es solo centros públicos, porque a veces se entiende que esto es para públicos. Y es un error, porque el programa de primaria del 2008 es obligatorio para las escuelas y colegios públicos y privados habilitados. Entonces, esto es para públicos y es para privados. Y el abrir esa web, digamos, nos permitió que los padres cada vez empezáramos a ver, a compartir experiencias. Y esto está sucediendo tanto en públicos como en privados. Y se ven a veces colegios, por ejemplo, que dicen, bueno, nosotros cuando les presentamos a los padres cuál es la línea del colegio y todo, no incluimos esta parte y esta visión desde lo que es la perspectiva de género, la ideología de género. Sin embargo, hay docentes que quieren trabajarla dentro del colegio y ahí el colegio se ve en una disyuntiva, porque el programa de primaria te dice que se tiene que abordar de esta forma. Entonces, empezamos, eso fue una ventaja de la web de Red de Padres, porque empezamos a compartir muchas experiencias que se están viviendo tanto en públicos como en privados. Y además se están viviendo también desde muy temprana edad, porque el programa empieza a los 3 años. ¿Y cuáles serían los puntos principales para que la gente pueda entender de ese programa que intentan de focalizar en los centros estudiantiles? Bueno, hay un primer punto que es la visión. O sea, se trata de un programa que tiene una única mirada, que es una única perspectiva, por eso se llama perspectiva de género, ¿no? Se habla de ideología porque en realidad en cierta forma se impone como una ideología, pero es una perspectiva, es una mirada única sobre la sexualidad, ¿no? Entonces, lo que se trata es de construir, se plantea así en estos términos, desconstruir la sexualidad, problematizarle su sexualidad a los chicos, o sea, así se dice textualmente, que los chicos hay que problematizarles desde el vamos, ¿no? En este caso sería desde el vamos en la educación, o sea, sería a partir de los 3 años, su sexualidad. Entonces, de hecho, esta guía fue la guía que se planteó el año pasado, en 2017, fue un poco más allá todavía, porque planteó que había que quitar la mirada científica de
trabajar esto por etapas, por edades, que eso no correspondía, que las mismas actividades y los mismos talleres debían abordarse a los 3 años que a los 12 años. ¿Y quién toma esa decisión? Esas decisiones las toman las autoridades de la enseñanza. En este caso estamos hablando del CODICEN. El petitorio nuestro fue dirigido al CODICEN. Nosotros, además, como red de padres, no somos una red de padres que busque la confrontación, el enfrentamiento por sí mismo. Al contrario, siempre buscamos el diálogo. Nosotros fuimos a hablar con autoridades de la enseñanza, fuimos a hablar con autoridades del CODICEN, nos reunimos con la Dirección General de Primaria. O sea, estábamos tratando, y estamos hasta el día de hoy, tratando de buscar el diálogo, pero también de seguir, es más, incluso a pedido de las autoridades, de seguir las vías que son legítimas para que los padres nos expresemos y pidamos lo que nosotros nos parece que corresponde. Por eso el petitorio, que se presentó en noviembre del año pasado, con aproximadamente 5.000 firmas, que tenían que ser además de padres de chicos en edad escolar y liceal. O sea, era un grupo reducido porque había mucha gente que estaba preocupada, pero tenía que cumplirse esos requisitos. Entonces, se presentó este petitorio y hace poco tuvimos la resolución del CODICEN, donde estaba firmada por la consejera Laura Mota, y ella planteaba, o sea, en representación de todo el resto del CODICEN, bueno, después salió Neto a hablar, que es el presidente del CODICEN, diciendo que los padres no tenemos derecho a optar por otra forma y otra visión de educación sexual que la que están dando. ¿Quién elabora esa guía sexual? Bueno, ahí hay todo un tema, porque se supone que trabaja primaria con su equipo, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros hemos tenido las reuniones con personas del CODICEN, nos planteaban que ellos tenían hoy en día un cierto reparo en haber dejado entrar grupos minoritarios radicales, Ovejas negras, por ejemplo, claro, a elaborar estos materiales. Que no es solo la elaboración de materiales didácticos para los docentes para que apliquen en las aulas, en las clases, sino también es que están dando cursos de formación a docentes. Ya van más de 3.000 docentes formados en esta visión. Formados. Sí, nosotros. Es un adoctrinamiento prácticamente. Exactamente, es un adoctrinamiento que se está haciendo con los docentes, con esta sola mirada, con esta única mirada para aplicar a los niños, dejando absolutamente de lado, como fue la resolución que se mostró del CODICEN, a los padres. Gabriela, ¿qué pasa con las organizaciones, por ejemplo, de la Asociación de Psicólogos del Uruguay, con la Asociación de Psiquiatría del Uruguay? ¿Qué pasa con los pediatras? ¿Qué pasa con esos profesionales? ¿Se han pronunciado? Porque el daño que se genera o se puede generar en un niño, ya lo hemos visto en lo más mínimo de la resistencia a ir a la escuela. Por ejemplo, hay niños que no quieren, que han dejado, que han abandonado el secundario, la primaria, porque no querer aceptar que dentro de su aula tengan que de pronto tocarse, acariciarse con un compañero que de última es alguien con el cual comparten 4 horas, pero que evidentemente se trata de una situación muy íntima a la cual les exponen. Bueno, hubo un experto, psicólogo experto en abuso sexual, que planteó muy alarmado, de hecho está la versión taquigráfica en el Parlamento, cuando va al CODICEN a hablar al Parlamento y se le plantea este tema, que justamente plantea que este tipo de prácticas y este tipo de dinámicas lo que hace y genera es aumentar el abuso sexual entre menores. Porque, a ver, pensemos esto, pensemos en esta actividad que tú mencionabas. Esa actividad es la actividad 10, ¿no? La que se mencionó, la que salió más público. La actividad 10 empieza pidiéndole a los niños
sea de 3 años o sea de 12, y uno que es madre sabe perfectamente la diferencia entre un niño de 3 años y uno de 12. Es triste que alguien que elabora un programa de estos no lo considere, no lo tenga presente. Pero se les pide que primero se saquen los zapatos, luego que toquen diferentes superficies, pero se los pone en pareja, no importa si es del mismo sexo o del sexo opuesto. Eso lo determina el docente, la maestra. Por eso también hay muchos docentes, hay muchos, realmente muchos, que también están conformando la red de padres, que nos dicen, nosotros somos muy cuidadosos de la intimidad del niño. Nosotros no queremos violentar a un niño. Pero, ¿por qué puede llegar al tema del abuso? Porque se empieza esta dinámica con el sacarse los zapatos y se los pone y después se tienen que sacar las medias y tocarse los pies. Después de eso, de tocarse los pies, se pasa a otra dinámica donde se tienen que hacer masajes en la cabeza. Después se pasa a otra dinámica donde uno tiene que tocar las partes duras y blandas del compañero. Después se los pone de espaldas y se tiene que sentir la respiración del compañero. Después se le tiene que hacer masajes. Y la dinámica después de pasar por varias cosas, reptar, etcétera, etcétera, terminan los dos chicos acostados. Todo el que fue a la escuela, ¿no? No necesitamos más, es haber vivido nada más la escuela. Primero sabemos que tenemos gente con la que tenemos afinidad y gente con la que no tenemos afinidad. Segundo, se planteaba, bueno, no, porque si el niño no quiere hacer la actividad, bueno, deja la actividad. A ver, volvemos a pensar cuando uno estaba en la escuela. Si la maestra agarraba toda la clase y le decía, menganito con su tanito, julanito con su tanito, o sea, uno realmente, quizá a esta edad, uno si no le gusta una dinámica, no le gusta una práctica, le dice, mira, discúlpame, suerte en pila, hacé la voz. Pero un niño que está bajo la tutoría de la maestra, ni se le ocurre. Y va a ser llamado como el vergonzoso, el tímido, claro, el bobo de la clase. Y totalmente. basado en los derechos que tenemos como ciudadanos, no hay nada en la Constitución de lo cual nos podamos sentir amparados. Por supuesto que está. La Constitución ampara absolutamente a los padres, porque la Constitución es clarísima en esto, en el artículo 41, y dice que la educación es justamente una obligación y un deber de los padres. Y la ley de educación, en su artículo 6, también habla justamente de esto, que son los padres los que tienen el deber y el poder de elegir la educación que van a tener sus hijos acordes a los valores de su familia. Porque lamentablemente el gobierno parece que se ha olvidado de la Constitución, ¿no? Y todos los proyectos que viene armando no mira para adentro a ver si es legal, si no es legal. El gobierno no es muy constitucionalista, claro, digamos, ¿no? Y es lo que ocurre cuando pasan estas cosas. ¿Cómo puede ser que el padre no tenga derecho a reclamar que su hijo no pase por esa situación, siendo que la ley y la Constitución no ampara a todos los ciudadanos? Pero que además... ¿Han llevado ustedes esto a la justicia? Bueno, nosotros estamos transitando todas las acciones que son correspondientes. Nosotros siempre, por eso decía, nosotros no somos una fuerza de choque, nosotros queremos agotar como padres todas las acciones que corresponden. Por lo tanto, generamos un diálogo, abrimos un diálogo con las autoridades de la educación, presentamos el petitorio como correspondía, recibimos la respuesta al petitorio, que a nosotros en realidad fue un golpe porque no podíamos creer lo que nos estaban diciendo. Todavía encima nos pusieron que si queríamos saber lo que le estaban dando a los chicos, que fuéramos a buscarlo, no sé, sería en internet. Pero es como una falta de respeto a los padres, que además somos los que cuidamos a nuestros hijos, queremos a nuestros hijos. Es lo mismo que nosotros, si un docente, una maestra o un docente de secundaria nos llama, ¿no?, a la escuela o nos llama al liceo para hablar de un tema de nuestros hijos, le digamos, bueno, no sé, búscame en Facebook y comunícate conmigo. Algo claro, así. Está invertida la función. Algo de ridículo. Sí. ¿No? Bueno, esto fue así. Estoy diciendo, ustedes no tienen derecho a decidir lo que vamos a hacer con sus hijos. Miren de la puerta para el otro lado, de la ventana para el otro.
que las decisiones las tomamos nosotros. Lo cual, o sea, violenta totalmente los derechos nuestros y los derechos que tenemos porque están en la Constitución y están en la Carta de Derechos Humanos. Por eso te decía, con ese paso agotado, ¿cuál es el siguiente? El siguiente es la justicia. ¿Y sí? Es el Tribunal Contencioso Administrativo. Que ya están en proceso. Ahora se hizo una... A ver, después del petitorio tenés posibilidades de pedir una revocación al CODICEN. Que reflexionen sobre esta decisión y pero no se revean. puede pedir ante la justicia después de un que recurso ellos- de amparo. Después de que ellos hagan esto, se va al Tribunal Contencioso Administrativo, porque es inconstitucional. ¿Y cuánto tiempo puede tardar? Como todo en Uruguay. Claro. Ahora, Pero por eso te decía, porque de pronto digo, estamos hablando de algo No, realmente lo que sí- serio. Lo que sí se puede hacer, y que realmente nosotros decimos, bueno, que los padres lo hagan, es una objeción de conciencia. O sea, realmente nosotros como padres hacemos una objeción de conciencia que este material se dé a nuestros hijos y que los padres vayan a hablar a los centros educativos, pero también que estén informados. Por eso también pedimos que se comuniquen con nosotros a la página www.redpadresresponsables.com. ¿Tienen algún teléfono? Les dejo el mío si quieren, 094-015-473. ¿Por qué? Porque es importante que estén informados. Nos pasó, por ejemplo, con unos padres que quedaron muy preocupados, se informaron de la guía, les llamó mucho la atención, dijeron, bueno, vamos a hablar a la escuela, fueron a hablar, y la maestra les dijo, bueno, no te preocupes, estos temas así no se van a tratar, en realidad lo que nosotros trabajamos es el tema de la higiene personal. Los padres quedaron tranquilos. Cuando nos comunican eso, vamos a las actividades. Actividad 13, higiene personal. Entonces, uno como padre piensa, ¿qué le van a dar en higiene personal? Enseñanza de lavarse las manos, el baño diario, Los dientes. el cepillado de los dientes, ¿no? Cosas básicas Claro. que se trabajan en la escuela. Bueno, ¿cómo es la dinámica que se aplica en esta guía? La dinámica que se aplica en esta guía lo que hace es decir, los hacen transpirar, correr, caminar, todo, cosa que los chicos transpiren, luego los ponen en círculo y hacen que ellos representen con sus manos el baño diario, especialmente priorizando las partes genitales. Entonces volvemos a someter al niño que está en ronda con sus compañeros a estar tocándose sus partes genitales adelante de los demás compañeros. son cosas Pero es distintas, perverso, ¿no? digo, ya prácticamente que raya lo perverso. Claro, que además conociendo una clase común vas a tener el niño que aproveche la situación para burlarse o para tomarlo para la broma, y el otro que se siente absolutamente intimidado, que se siente avergonzado. Y es- ¿Puede alguno disimular o intentar mostrarse distinto. Es increíble Creo también que todos. increíble también que desde el Senado no haya nadie que esté apoyando o saliendo a hablar, a difundir y a pedir a la población que se levante a reclamar, ¿no? De ningún parlamentario o de ningún sector parlamentario. Realmente hemos hablado con algunos parlamentarios, se han manifestado en contra de esto, nos han dicho que han tratado de hacer acciones, ya sea llamado a sala, pedido de llamado a las autoridades del CODICEN. Bueno, sí, han habido legisladores que se han tratado de comunicar justamente para eso. El caso de Rodrigo Goñi, el caso de Graciela Bianchi, el caso de Dastugue y entre otros se han intentado, o sea, lo hemos visto también públicamente, que han intentado generar instancias en el Parlamento para tratar estos temas. Y con la Asociación de Magisterio, perdón, Gustavo, con la Asociación de Magisterio del Uruguay, ¿ustedes han tenido algún contacto? No hemos Porque tenido esa todavía- formación, Sí. discúlpame, yo he visto docentes formadas en esto y no tienen ni idea de cómo abordar la temática con un niño. Claro, Quizás haya algunas que sí lo estén, pero también he visto aquellas que no tienen ni idea. ni idea. Y eso es realmente severo. Los daños que pueden generar psicológicos en una criatura son irreversibles en algunos Sí. casos. Sí, porque además el tema es que el programa de primaria del 2008, que en realidad es ahí donde está el kit del problema,
porque la guía es simplemente la cara visible de un programa del 2008 de primaria que justamente lo que marca es la transversalidad, o sea, el que esta perspectiva, esta ideología atraviese toda la educación de los niños a partir de todas las edades. Entonces, en realidad no hemos todavía tenido contacto con magisterio, pero sí nos pasa eso, ¿no? Nos pasa que hay muchos docentes que están entrando en la red justamente porque ven que esto no es la forma de abordaje, que pueden generar daños. ¿Pero por qué el corporativismo? ¿Por qué esos docentes no salen y hacen una manifestación pública en la calle con el respaldo de los padres? En Rivera hubo una manifestación. Bueno, en Rivera hubo una manifestación. ¿Me entendés lo que hablo, no? Estoy hablando de algo masivo, de algo que se amplifique, de algo que salga a los medios, que salgan los docentes, así como salen de pronto a reclamar, a parar, qué sé yo, por otras cosas, que paren, que hagan movilizaciones y que se les pidan el apoyo a los padres frente a esto, que evidentemente como docentes, porque evidentemente la pedagogía ha quedado en el subsuelo, ¿no? Ya esto trasciende todo lo que tiene que ver con la formación académica de un niño. Influye también un poco. En Uruguay somos bastante quedados en muchas cosas. Y el corporativismo también influye. Pensamos de una forma, pero a veces nos callamos, ¿no? Somos de la masa silenciosa. Y eso es lo peor que hay, ¿no? Es lo peor que hay. Yo creo que políticamente, me refería a eso, ¿no? Que no se ve ningún político, están todos silenciados, ¿no? Porque más allá de que la burocracia te digan sí, intentamos llamar a cámara, pero no ves a nadie llamando al pueblo a contarle lo que está sucediendo y a pedir que lo apoyen y lo acompañen para cambiar estas cosas. Yo creo que eso es el costo político, no un político. ¿Cómo? No, yo creo que eso es más el costo político que el político. Si no, de repente yo interpreto que como en otros casos parecidos que estamos con una comisión de derechos humanos que estamos llevando adelante un proyecto de ley, la mayoría de los parlamentarios no se suman, más por el costo político de cuántos, parece que tuvieron la calculadora y van a sacar cuenta de cuántos votos pierdo y cuántos gano, lo apoyo o no lo apoyo, te atiendo o no te atiendo, te presto atención o no te presto atención, y casi todos se manejan. Lo que pasa es que en esto se juega nuestro práctico, o sea, no voy a decir nuestro futuro, se juega nuestro presente. Pero es que ya hay generaciones que hemos perdido. Totalmente. Sí, por eso, se juega nuestro presente, no se juega nuestro futuro. Bueno, si no se hubieran perdido esta generación y no estamos viendo esto. Se nos juegan nuestros hijos también. Totalmente. Claro, ¿no? por porque eso. Ya hoy en día eso de decir, bueno, no, porque yo en mi casa lo educo de determinada forma y entonces el nene va a funcionar así porque yo le... No, porque culturalmente estás en otra sintonía. Y vos, o sea, vos sos uno. Pero muchos piensan de esa forma. Entonces, lo importante es que los padres nos reunamos, que los docentes nos reunamos y que podamos entender que algo se puede hacer, porque también a veces los uruguayos tenemos eso, que sentimos que, pero esto ya está, entonces no podemos hacer nada. Eso es mentira. Claro que podemos hacer. Pero el problema, digamos, que también afecta y seriamente a la familia, ¿no? Muy especialmente, es que la figura referencial para los niños son sus papás y sus docentes. Entonces, cuando hay una contradicción, ¿no? Cuando en el hogar hay determinados códigos, valores, etcétera, y en la escuela o en el colegio aparece otra cosa absolutamente confrontativa que ello, se genera, por supuesto, en el niño una confusión. Pero después, cuando ese niño se vuelve adolescente, ya los papás no son la figura referencial, porque en la adolescencia natural existe ser el que confronta con el papá. Y entonces sí, van calando con un mensaje, en contrapartida a lo que en casa se ha inculcado todo el tiempo, llegamos a que mañana ese chico va a chocar mucho peor con sus padres. Absolutamente. Pero además, vos lo explicabas muy bien, las dos etapas. En el primero, lo que estás generando es una ruptura de la trama social, claro, de la unidad que tiene que ser padres, docentes y niños. Lógico. Ese trinomio que tiene que estar unido justamente para permitir al niño crecer, desarrollarse, formarse integralmente, lo estás rompiendo, porque estás oponiendo padres con docentes. Y lo peor es que muchos docentes
están alineados con los padres. Lo que pasa que tienen una presión de arriba que los hace estar Sí, tal vez lo que más trastabillando. molesta es la imposición del adoctrinamiento del docente hacia el niño y el docente al padre para mantenerlo aislado al padre. Sí, es brutal. Es Rompés adoctrinar la también trama. al padre. Y estamos viendo cada vez en diferentes circunstancias que se está rompiendo esta trama docentes, docentes padres. Estamos viendo violencia de padres hacia docentes. Estamos viendo también a veces, no diría violencia de docentes hacia padres, pero a veces Sí la hay, sí la hay. actitudes Digamos que la hay. Sí, Sí, claro. actitudes Reconozcámoslo. que no son buenas. Por supuesto. Entonces, si este entramado se rompe, el primero que pierde es el niño. Absolutamente. Tal que- Y la segunda que pierde es la sociedad en su conjunto, porque la educación es básica para que la sociedad Claro. avance. Y la educación junto con la familia es fundamental para que una sociedad avance. Yo miraba una frase que está ahí que me parece genial. En lo sucesivo solo se ve entre nosotros una gran familia, que dice José Artigas. Esto es lo que se pierde. Indudablemente que sí. ¿Hay algún tiempo que ustedes se han pautado para presentarse ante la justicia? Ahora estamos esperando, ya se presentó Ah, bien. esta revocación del petitorio. De Ah, la pero frente resolución al de Códice. Sí, frente al Códice ya se presentó. Tienen 120 días para expedirse. Así que si 120 días, casi un año lectivo en Uruguay, ¿no? Porque si no se expresan en estos 120 días, ya ahí se va directo al TCA, al Tribunal Contencioso Administrativo. y si ahí también encuentran una muralla, ¿hay algo más donde ustedes, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, no sé, Nosotros, se están violentando los a derechos ver, humanos? Sí, totalmente. Nosotros en realidad no vamos a detenernos en esto. Ujú. O sea, esto es una red de padres que cada vez, porque además cada vez vemos más situaciones, vemos más realidades, vemos más niños que se sienten violentados, familias que se sienten violentadas. Entonces, realmente esto no va a parar. O sea, la red es más, cada vez va creciendo más, porque cada vez más gente se va enterando, porque esto es otra de las cosas. La gente no estaba enterada de lo que estaba sucediendo, la gente no estaba enterada de esta guía, la gente no estaba enterada del programa de primaria del 2008. Entonces, a la medida que la gente se va enterando, cada vez va accionando más y cada vez va respondiendo más. Y bueno, no vamos a parar, pero sí vamos a hacer todas las instancias que correspondan, ¿no? Hay varios grupos, hay diversos grupos que están trabajando en estos temas. Hay otros que son más de movilizaciones, más de otro tipo de actividades. Y bueno, no sé, cuando las hagan nosotros nos adheriremos. Ujú. Nosotros, por lo tanto, vamos por esta línea. ¿Tienen referentes en todo el país? Tenemos referentes en todo. Hoy en día sí, tenemos referentes en todo el país. Ujú. ¿Y se planea o de alguna manera ustedes intentarán llevar adelante esta voz, así como tu voz hoy acá, a los distintos medios de comunicación para amplificarlo? Sí, o sea, nosotros realmente tratamos justamente de acceder a los medios, de llegar a los medios. Estamos encantados realmente que nos inviten para poder tratar estos temas, justamente para que la gente se entere, porque Claro. muchos padres no están Es enterados. que de parte del gobierno siempre hay como una campaña de Desinformación. desinformación hacia la ciudadanía, ¿verdad? Digo, ocurre en este caso y ocurre en otros proyectos de ley que se hacen que la gente no se entera No se enteran. realmente y cuando se entera parece que es tarde. De parte de los medios, como las ideas o ganas de difundir este tipo de temas, o lo notan como que de repente no es un tema de lo que más interese. No, realmente hemos tenido buena recepción en el tema de los medios. Hemos ido a diferentes canales, diferentes voceros, digamos, Ujú. que tiene la red, pero sí se han interesado. Es más, yo creo que muchos hasta de los periodistas con los que hemos hablado también se ha en cierta forma desayunado de este tema y muchos que son padres también se han visto en cierta forma, creo que también movilizados por todo lo que afecta, Claro. porque nadie que tenga hijos y que los conozca
piensa que estas dinámicas o esas actividades son buenas para los hijos. Ustedes estuvieron además en el Parlamento cuando la ley trans, como se le conoce, fueron de aquellos que se opusieron a este articulado tan, en algunos casos, algo sórdido. Nosotros no estuvimos en el Parlamento como red de padres, nos fuimos enterando posteriormente todas las acciones que se habían hecho, leímos las versiones taquigráficas de la Comisión de Población de Senado donde habían ido participantes, empezamos a seguir el tema porque empezamos a ver que este programa de primaria, de educación de primaria del 2008, es una pieza de puzzle que encaja perfectamente con la ley integral. Claro. Y en realidad, en cierta forma, nos desayunamos también, empezando después de que se empezó a tratar este tema, ¿no?, más públicamente, empezando a leer todas las versiones taquigráficas, todas las acciones que se hicieron y todo, empezamos también a entender entrevistas que habíamos tenido. Por ejemplo, nosotros, yo les dije recién, tuvimos una reunión con la directora general de primaria, con Irupé Busetti, y ella, nosotros le planteamos por qué el programa de primaria decía que el niño en 5º año de escuela, a los 10 años aproximadamente, tenía que decidir su orientación sexual, su orientación de género. Nosotros le decíamos, ¿por qué su niño no tiene ese cuestionamiento? Si no se cuestiona en lo más mínimo su sexualidad, ¿por qué al niño hay que hacerlo definir en 5º año de escuela cuál es su orientación sexual? Su orientación de género, además, porque ni siquiera es sexual, es de género. Creo que lo que generamos ahí es la duda, por lo menos, ¿no? Claro. Entonces, para alguien que capaz que ni se lo cuestionó, que no tiene esa duda, ¿no? Entonces, decía no, porque el tema es que lo que nos han transmitido a nosotros, los que manejan este tema de la ideología, de la perspectiva de género, de la sexualidad, como lo pusieron en el programa, es que ahí es donde empieza el problema hormonal. ¿Y quién se los transmitió eso? ¿Profesionales? Eso se lo transmitieron personas que trabajan desde esta perspectiva de género en el tema de sexualidad y que fueron los que asesoraron a los que hicieron el programa de primaria. El tema es, cuando nosotros entramos a ver el tema de la ley integral de género, lo que nos damos cuenta es que cuando hablan de la hormonización y vamos al protocolo de hormonización, claro, ¿desde qué periodo es que se quiere hacer la hormonización de estos chicos? Exactamente, calza ahí. Segunda etapa de Turner. Etapa de Turner es desde los 9 a 11 años femenino y 10 a 12 masculino. ¿Y cuál sería el problema de las hormonas? En el fondo, ninguno. Porque justamente los estudios, por ejemplo, lo demuestra la Academia de Pediatría, el College de Pediatría de Estados Unidos, americana, que justamente dice, si estos niños, si alguno tiene una duda, no es que no es que como acá que le digan, vos tenés que cuestionártela, pero si algún chico tiene alguna duda, cuando vienen esta cascada de hormonas que produce un cambio físico, los clásicos caracteres sexuales secundarios en la adolescencia, ¿no? Entre el 88 y el 98% se soluciona. ¿Por qué? Porque se vuelven a identificar con su sexo biológico. Entonces, ¿qué era lo que estaba planteando? Si el niño, uno tiene que generarle, por el programa de primaria, uno al niño le tiene que generar el cuestionamiento, aunque no lo tenga. Tiene que hacer una opción de género, no una opción sexual, una opción de género. Y entonces, si esa opción de género no es acorde a su sexo biológico, ya hay que ponerle bloqueadores de las hormonas de su propio sexo. Como un conejillo de Indias, es terrible, realmente es terrible. Lo más terrible es que esos bloqueadores de sus propias hormonas, están contraindicados. El propio prospecto del laboratorio dice que están contraindicados en menores.
Claro. Lo que pasa que yo creo que está haciendo falta es difundirlo, porque la mayoría, yo creo que, no quiero hablar de porcentaje, pero casi ningún padre sabe esto. No. Claro. Yo, como estamos un poco vinculados a algunos temas sociales, más bien uno se va enterando. Pero ¿qué pasa? Te enterás por arriba y es una información mala, porque te enterás por arriba del título y de repente no te molestás en profundizar. Y ahí es cuando te haces la idea de algo y equivocás. Estos medicamentos, en realidad, vienen a Uruguay y los compra el ministerio para cáncer de próstata en adultos. O sea, va a estar y son muy caros, muy, muy caros. Se puede googlear, búsquenlo en internet, porque está la planilla del ministerio de la compra de los medicamentos. O sea que está en el vademecum de la medicina, pero no de Exacto. pronto otros medicamentos de alto costo para Exacto, pacientes oncológicos. Porque está este medicamento para el paciente oncológico que realmente necesita este tratamiento. Y fíjense que ahora va a estar compitiendo el paciente que tiene una enfermedad y una necesidad real de un medicamento de un costo elevado con el niño que está contraindicado en él el uso de este medicamento, pero que es para bloquearle su propio crecimiento y sus propias hormonas, lo cual puede generar un cambio irreversible en su anatomía y fisiología. Que el Estado, teniendo todos los recursos que tiene para poder acudir a profesionales, gente que realmente esté capacitada y pueda explicar y demostrar por qué no se debe permitir esto. Digo, parece que hacen oídos sordos. Lo que pasa que acá el Estado tiene, y no se toma en cuenta. El Estado acá tiene otra cosa. Y cuando no es lo que vos hablo estás del pensando, Estado, hablo del gobierno y de la oposición también, ¿verdad? Porque es muy triste que no haya nadie de la oposición que esté dando la cara y apoyando a la ciudadanía a que se entere, pero también a que digan, bueno, síganme porque tenemos que terminar con esto, digo, por ver al pueblo como un número para ver si me votan o no me votan, y no realmente porque importa a la ciudadanía, importa a los niños, que ellos también son padres. Es tan fácil en calentarse con un tema este, la escucho hablar y no sabes si no estás levantando temperatura, porque saber esta realidad es muy serio, sí, es muy serio. Realmente cuando nosotros vemos, por eso nosotros empezamos a profundizar en esto y vimos que eran dos piezas del puzzle que iban íntimamente unidas. Y el tema de esta ley integral trans, no es, primero, cuando uno le preocupa este tema, ¿no? Porque es cierto que existe discriminación, que existe a veces maltrato hacia la persona que toma una opción diferente a su propio sexo. Ahora, eso no se combate haciéndole un daño que puede llegar a ser irreversible a esa persona, ¿no? Realmente, es más, acá tendría que estar justamente las personas que son trans preocupadas en que esto no se realice, sobre todo con los niños, porque les pueden estar generando un daño. Esto no les está generando un derecho, les está generando un daño. Y por otra parte, también es importante la parte de letras. A veces no visualizamos la parte de letras de las leyes importantes como la parte de acciones, como es este tema de la hormonización. Pero la parte de generar derechos a la identidad de género es serio, porque si unimos la ley, el programa de educación con este articulado que habla de que existe el derecho a la identidad de género, etcétera, va a ser muy difícil para un docente, para padres o para lo que fuera, como está haciendo a veces en otros países, poder oponerse a este tipo de educación para los hijos nuestros. Porque van a decir, pues es un derecho que tienen los niños por ley. Y entonces uno, si dice, esta educación no la quiero para mis hijos, va a terminar yendo contra la ley, porque hay una ley que dice que tienen derecho. Entonces, ahí se va a generar un conflicto mucho mayor. Por eso también es importante no solo el tema de la hormonización, que eso es muy grave para la salud de los chicos, sino también este tema de las letras de la ley, que realmente puede también ser un problema muy grande para los niños y para las familias.
Que por ahora eso está ahí en stand-by por esta movilización que hubo, por este gran movimiento y la voz en alto que se puso. Por eso un poco apoyo lo que dice Gustavo, ¿no? Es decir, si la sociedad se expresa masivamente, algunas cosas tienen que cambiar. Eso yo creo que es fundamental y yo en esto invito a cada padre a que realmente asuma la responsabilidad de su paternidad con sus hijos, de unirse, de manifestarse, de generar acciones, porque realmente cuando las acciones se realizan, la gente y sobre todo los legisladores entienden que la gente y el pueblo va por otro lado. Obviamente. Gabriela, vamos a reiterar las vías de contacto que tienen con ustedes. Es www.redpadresresponsables.com. Ahí se comunican, hay un intercambio, mensajes privados. Perfecto. Plantean situaciones, se puede ir a los lugares, ver de organizar a padres, lo que quieran. Y después dejamos un teléfono, también lo mismo, para que quien se quiera comunicar, poder ver y arreglamos, 094-015-473. Gabriela López, muchas gracias por haber estado con nosotros. Por la invitación. Muy valioso, seguramente la vamos a volver a indudable. Y vamos a seguir de tema. cerca los pasos que ustedes están dando, porque nos parece, primero, una acción muy valiosa en representación de miles de padres que seguramente se sienten muy representados con ustedes. Así que bueno, gracias por haber compartido con nosotros. Gracias. Muchachos, bueno, nos estamos despidiendo en este primer programa que ha salido de alguna manera en delay, con cierto retraso. Ustedes pensaban verlo en vivo y esa es la idea, que podamos hacerlo. Les cuento lo que ha ocurrido. Cuando comenzábamos la transmisión en vivo, Facebook, la red social que excede a todo lo que pudiéramos hacer nosotros, nos manifestaba que tenía un inconveniente para poder llevar adelante esta acción, es decir, la transmisión en vivo. Esto nos llevó a que grabásemos el programa y ahora lo estamos compartiendo con ustedes. Si, no sé, les parece, nos vamos a despedir hoy en este programa que ha salido un poco así, pero ya el próximo jueves nos vamos a encontrar a la hora 21 en vivo y una hora consecutiva del programa hasta las 22. Muchachos. Realmente ha sido un placer. Bueno, muchas gracias por su presencia. Gracias. Ojalá que llegue a muchas más personas. Y bueno, los esperamos el jueves. No se olviden dejar sus comentarios en el video, compartir el video para que más personas se puedan informar de lo que está ocurriendo y darnos su opinión, que la vamos a estar teniendo presente y también comentando en cada programa. Muchas gracias, Gabriela. Y la verdad que me quedé con un gusto a poco. Me gustaría continuar hablando. Es un tema que la verdad que te deja medio con ganas de seguir hablando. Pero bueno, no faltará oportunidad y aparte siempre estábamos hablando con Karina, el primer día que vayan a inaugurar el programa, el primero o el segundo programa iba a ser este tema, pues nos tiene muy preocupados. Y yo creo que lo hablan casi todos los uruguayos. No sé si todos le dan la importancia que le deberían de dar, pero bueno, me gustaría que de parte de los padres de... ¿Cómo es? La red de padres responsables se organicen y se muevan más, obligando a los parlamentarios y al gobierno a agarrar un poquito más la calculadora que hablé hoy. Y todos tenemos que involucrarnos, sin lugar a dudas. No vamos a dejarle a ellos solos el trabajo. No, gracias a ustedes. Gracias. Nos encontramos con ustedes el jueves. Chao, que pasen bien. Gracias por estar ahí.